Bueno, hace unos minutos, antes del informe de Venezuela, comenzamos con esta información. Es una noticia en desarrollo. La realidad, la pregunta es ¿a dónde nos va a llevar, ¿no? Hoy se dio el asesinato en Irán, en la capital, en Teherán, del máximo líder político del grupo terrorista Hamás. Esto se dio a pocos días del asesinato de un alto comando militar del otro grupo terrorista Hezbollah en Beirut. Bueno, una situación que claramente es una escalada impredecible. ¿Por dónde aconteció? Porque otra vez es Irán el lugar atacado. Desde Irán no tienen dudas, es Israel quien está detrás del ataque. Israel no lo dijo abiertamente, pero Haniyeh fue asesinado por un misil de precisión desde el aire, ¿no? Es decir, hay pocos países que tienen ese poder de fuego. Sí, en las últimas horas reconoció el asesinato del comando de Hezbollah. Veremos si más adelante reconocen este ataque, pero reconociéndolo o no, el Consejo Supremo iraní, que comanda todo, lo decide el líder espiritual Khamenei, acaba de ordenar un ataque directo contra Israel. Es decir, volvemos con los casilleros al peor momento de la situación en Medio Oriente. ¿Se acuerdan cuando hubo esos ataques directos de Irán hacia Israel después de que Israel mató en Siria a comandos de la Guardia Revolucionaria? Bueno, volvemos a una situación muy grave en Medio Oriente y atención porque la orden del ataque directo, ¿cómo se entiende? Si es contra el territorio israelí o también contra intereses israelíes alrededor del mundo. Por eso, atención a todas las entidades judías alrededor del mundo por lo que está pasando en estas horas. El temor a una expansión de la guerra más allá de la franja de Gaza e Israel volvió a tomar fuerza cuando el máximo líder político de la agrupación terrorista Hamás fue asesinado por un ataque aéreo con un misil en la capital de Irán. Haniyeh estaba de visita en Teherán. Horas antes se había reunido con el nuevo presidente iraní y con el líder supremo del país, el Ayatollah Khamenei. Este ataque se dio pocas horas después de que Israel confirmara el bombardeo contra el sur del Líbano, en el que mataron a un líder del grupo terrorista Hezbollah, a quien responsabilizaban de la muerte de varios civiles israelíes. This evening, the IDF carried out a targeted strike in Beirut on Fuad Shukr, also known as Said Muhsin, Hezbollah's most senior military commander and the head of its strategic unit. Fuad Shukr was the right-hand man to Hassan Nasrallah, Hezbollah's leader and his advisor in planning and directing attacks and operations. Fuad Shukr was the commander responsible for the Majd al-Shams massacre, in which 12 children were murdered after Hezbollah fired an Iranian Falak 1 rocket directly at a soccer field in northern Israel on Saturday evening. A diferencia de la aceptación pública sobre el asesinato del líder del Hezbollah, mientras Irán y otros países acusan a Israel, el gobierno de Netanyahu no habló al respecto. El ataque contra el líder político de Hamás, Haniyeh, ocurrió en el norte de Teherán, en un barrio considerado tranquilo y seguro. Haniyeh estaba hospedado en un edificio dedicado a excombatientes. El asesinato de quien hasta el momento lideraba las negociaciones para la liberación de los rehenes a manos de Hamás desencadenó una advertencia directa del líder espiritual y máxima figura del régimen iraní. Esa advertencia fue leída a través de los medios locales en Irán. ضمن تسلیت شهادت این رهبر شجاع و مجاهد برجسته به امت اسلامی و جبهه مقاومت و ملت سرافراز فلسطین تاکید کردند رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می‌دانیم. La muerte de Haniyeh genera una doble preocupación a nivel mundial sobre la posibilidad de que se desencadene una guerra regional, ya que, por un lado, Haniyeh era un líder histórico de Hamás, pero además el ataque se dio contra el territorio iraní.
Ante la posibilidad de una respuesta de Irán, como sucedió hace unos meses, y se temió una guerra a gran escala, algunas potencias, por un lado, pidieron moderación y otras, como Rusia y China, criticaron a Israel. 我们高度关注有关事件，坚决反对并谴责暗杀行为，对这一事件可能导致地区局势进一步动荡深感忧虑。 Обращает на себя внимание тот факт, что эта атака была осуществлена в период пребывания лидера Хамас на территории Ирана, где он находился по официальному приглашению для участия в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана. Очевидно, что организаторы этого политического убийства отдавали себе отчет в том, какими опасными последствиями для всего региона чревата эта акция. I'm not going to speculate on what impact any one event might have on that. I've learned over many years never to really speculate about that because we simply don't know. What I do know is the enduring imperative of getting the ceasefire, and what I do know is we'll continue to work at that every day. La muerte del máximo negociador de Hamás podría retrasar la liberación de los rehenes. La escalada contra los máximos representantes de Hamás y Hezbollah tiene un objetivo militar o político. Mientras se espera una respuesta por parte del régimen iraní de lo que consideran fue un ataque llevado adelante por Israel, en distintas ciudades israelíes, la visión de algunas personas es a favor del asesinato del líder de Hamás. I think the assassination of Hania is a great news, and I think it was supposed to happen, and I hope Sinwar will be next. Don't think it will impact on the deal. I think that it will weaken the Hamas, and that it's time for them to understand that Israel is the strongest. It's good news for Israel, for the world. Hopefully it will also contribute to the end of the war and to the release of the hostages. En la franja de Gaza, entre los escombros de lo que eran edificios, algunos residentes colocaron una foto de Haniyeh. الخبر هذا للأمانة مخيف يعني جدا وشعورنا يعني زي أبونا يعني أبو العبد ربانا وله فضل كبير علينا وهذا يعني نادر جدا يجيب بني آدم زيه على فاجعة أصابت الشعب الفلسطيني وهي ليست الأولى من نوعها فقد قاموا بتصفية العديد من القادة العظماء من الشيخ أحمد ياسين وغيره وحتى الآن ولكن لن ينالوا من صمودنا لن ينالوا من كبريائنا لن ينالوا من أي طفل فلسطيني. Un nuevo y peligroso interrogante surge a partir de esta escalada y profundización del conflicto. El ministro de Defensa israelí, pocas horas antes de este ataque contra Irán, aseguró que su país no quería una guerra, pero que estaban evaluando todas las opciones de la crisis en la región. Hezbollah, a través de su líder Nasrallah, había anunciado estar a favor de lo que decidiera Hamás a través de un acuerdo con Israel. Pero el asesinato de uno de sus máximos comandantes militares y el asesinato del líder político de Hamás en territorio de Irán podría generar una respuesta regional, pero también a nivel global. אזרחי ישראל, ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא.